Ser minero. Llega el momento de que mantengamos nuestra conversación semanal con Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra en Sabero. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy bien, buenos días. Hoy vamos a hablar de la silicosis, vaya, una enfermedad profesional directamente relacionada con la actividad minera. Pues sí, hemos hablado, ¿no?, en otras ocasiones en el programa de la peligrosidad del trabajo del minero, tanto de accidentes, que tratamos también en su día, como de enfermedades, ¿no?, las típicas enfermedades profesionales de los mineros. Y yo creo que si hay una enfermedad asociada a la mina, pues como dices tú, es la silicosis, ¿no?, una enfermedad terrible y además que va agotando poco a poco al enfermo. Y vinculada a esta enfermedad, pues tenemos a una de las instituciones mineras más importantes del país, que es el Instituto Nacional de Silicosis, al que vamos a conocer hoy gracias a su director, a Luis Díaz, que nos acompaña también en el programa. Luis Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entidad que, dicho sea de paso, ¿cuándo surge y cuántos años ya de actividad? Pues estamos próximos ya al medio siglo de existencia. El Instituto Nacional de Silicosis nace en el año 1970, creado en aquel entonces por los problemas que generaba la enfermedad, la neumoconiosis de los mineros del carbón, que tradicionalmente se conoce como silicosis. Si bien la silicosis es un tipo especial de neumoconiosis, bueno, pues debido a la gran incidencia de la enfermedad fundamentalmente en Asturias, también en la zona de León, se decide crear desde el gobierno central el Instituto Nacional de Silicosis. Uh-huh. Sin ponernos tampoco muy técnicos, pero si entramos un poquito más en profundidad, ¿en qué consiste exactamente la silicosis? Bueno, yo he de decir primeramente que no soy médico, soy un director del instituto, pero soy ingeniero de minas. Pero bueno, básicamente lo que sucede bajo la óptica de un ingeniero es que se produce una fibrosis del tejido pulmonar y bueno, finalmente eso va al ir aumentando la dosis recibida por los pulmones, lo que va provocando es la imposibilidad de respirar. Uh-huh. Roberto. ¿Y cuál ha sido, Luis, el papel que ha jugado el Instituto Nacional de Silicosis en el tema de la prevención y del diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, ahí están los números. Cuando se inició la actividad del instituto, bueno, rápidamente se conocía que no existía cura para la enfermedad, y lo que se decide es crear un departamento técnico que complemente perfectamente la labor de diagnóstico que hacía el servicio médico y que se centre en tratar de impedir la inhalación del polvo en las minas. A partir de ahí, bueno, pues de números de 500, 600 nuevos casos anuales que se registraban en aquellos años, si bien es cierto que la actividad minera era muy importante, bueno, pues paulatinamente se fueron reduciendo estos casos, producto fundamentalmente, por una parte, del diagnóstico precoz de la enfermedad, lo cual impedía que la enfermedad progresase, y por otra parte de la aplicación de medidas preventivas en los centros de trabajo. ¿Y hoy en día seguís recibiendo casos nuevos de silicosis? ¿O esto, como dices tú, va un poco unido al declive de... Bueno, hablamos de la mina del carbón, pero bueno, la silicosis también está en otro tipo de minerías. Eso es, sí. Desgraciadamente continuamos recibiendo nuevos casos anualmente. Andamos en el entorno de 250, 200 nuevos casos. Y si bien es cierto que la actividad de la minería del carbón se ha visto reducida enormemente, bueno, ha aparecido silicosis en otros sectores, como puede ser la roca ornamental, fundiciones. Bueno, existen más sitios donde se emplean materiales que contienen sílice y que su aspiración pues provoca también la enfermedad. Y os habéis ido, supongo, ¿no?, adaptando un poco a estos cambios que ha habido en estos años, ¿verdad? Porque vuestras líneas de trabajo actuales, ¿por dónde van? Sí, efectivamente. Bueno, desde un inicio totalmente ligado a
la actividad de la minería del carbón. Bueno, pues en los últimos años se ha ido desligando, digamos, de la actividad minera del carbón y hacia otro tipo de focos de la enfermedad, y no solo ligados a la silicosis, también otro tipo de enfermedades como el POC, asma de tipo ocupacional, también las enfermedades provocadas por el asbesto, últimamente la inhalación de nanopartículas relacionada con los nanomateriales, que últimamente está bastante de moda y que bueno, en el futuro hay que ver cómo se desarrollan, qué tipo de enfermedades pueden desarrollar estos materiales. Bueno, en general, no solamente centrarnos en silicosis o en hemogoniasis. ¿Qué se entiende por nanomateriales, Luis? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues los nanopartículas son las partículas inferiores a 100 nanómetros que están, bueno, no solamente se producen en la utilización, fundamentalmente sí, pero no solamente se producen en la utilización de nanomateriales. Se producen, hace poco veíamos en la prensa, se producen, por ejemplo, en la contaminación. Ajá. Entonces, bueno, es algo que se está estudiando ya en varios sitios y que, como todo, pues se les están empezando a asociar enfermedades a la inhalación de este tipo de nanopartículas. Bueno, es algo sobre el que es un campo bastante amplio. O sea, partículas que están en el aire y en cualquier lugar. Sí, hace unos días veían en un periódico un artículo respecto a la contaminación. Ya lo había visto anteriormente. ¿Sí? y así es. En este caso no entraban por las vías respiratorias, accedían al cuerpo humano, pero directamente eran partículas que saltaban al cerebro y lo estaban tratando de relacionar con la enfermedad del Alzheimer. Fíjate. Uh-huh. Es decir, hay campo bastante amplio de estudio. Claro, porque os habéis volcado ahora más bien en la faceta investigadora, ¿verdad, Luis? Porque ¿cuál es el futuro que tiene el INS? Porque además estrenáis, bueno, habéis estrenado hace tiempo sede nueva, ya no sois, ¿no? Aquel instituto igual que tenían en mente los mineros, ¿no? Para el tema de los grados, para ir hasta Oviedo, ahora habéis cambiado por completo, ¿verdad? Sí, hoy en día, antiguamente, bueno, era una residencia sanitaria, digamos, con camas para hospitalización. Hay que poner en su contexto el instituto en el año 1970. La sanidad, desde luego, no era la que existe hoy en día, y en este momento nosotros lo que hacemos es, bueno, pues lo que es el diagnóstico de la enfermedad. Ya no tiene sentido el que los pacientes estén ingresados para mejorar su tratamiento, que al final no tratamiento, sino sus cuidados paliativos. Es más lógico que estén, bueno, cerca de sus familias o de su lugar de residencia. En la antigüedad, pues bueno, venían pacientes del resto de España ingresados en el instituto. Entonces hoy en día, bueno, tenemos el servicio médico que se dedica a realizar todas estas revisiones y diagnósticos, y por otra parte está el servicio técnico, donde se realiza análisis de muestras, principalmente de higiene industrial, aunque también de contaminación medioambiental, y servicio de prevención técnica que lo que realiza son estudios de prevención en las propias empresas y centros de trabajo, viendo dónde están los focos de la enfermedad y proponiendo posibles soluciones. Uh-huh. ¿Y seguís teniendo papel en el tema de decidir los grados de silicosis de los enfermos a efectos de compensatorios? Bien, no, los grados de silicosis hace años ya que no. Ya no lo tenéis. No sabría muy bien decirte el periodo en el que se realizó en el instituto, pero realmente nosotros no somos la seguridad social. Lo que sucede es que nosotros lo que sí que hacemos es un diagnóstico. Tenemos un convenio con la seguridad social, y lo que nos piden es realizar los equipos de valoración de incapacidades, que nos remiten los informes médicos para que nosotros hagamos nuestra valoración de un informe médico. A partir de ahí es la seguridad social quien asigna los grados. Así con todo, Luis, me ha parecido entenderte que cada año seguís diagnosticando alrededor de 250 nuevos casos de silicosis. ¿De dónde proceden en su mayor parte? ¿Dónde localizáis este tipo de casos? Me refiero al tipo de actividad, ¿eh? Sí, bueno, los casos entre 150 y 200, bueno, corresponden a nuevos casos y cambios de evolución de la enfermedad, digamos. Bueno, en los últimos datos de los últimos años se viene viendo fundamentalmente un cuarto de
de esos datos un 25% corresponde a la minería del carbón. Sí. Si bien no aparecen, no es que existan muchos nuevos casos, sí que se da en gente jubilada el cambio de la progresión de la enfermedad. Otro 30%. Porque puede estar latente y al final termina desarrollándose y desembocando en una silicosis, ¿no? Sí, o una silicosis de primer grado. Ajá. Bueno, nosotros no hablamos de grados, pero sí de silicosis simple, pues puede progresar a una silicosis complicada. Eso una cuarta parte más o menos. ¿Y el otro 75%? Bueno, pues hay un 30-40, depende del año, ligado a la roca ornamental. Y el resto, bueno, diversas industrias. Últimamente, por desgracia, aparece bastante en las marmolerías, como te decía, también en fundiciones, algo de la construcción. Bueno, campos diversos, por lo que nos cuentas. Bueno, lo que sí que vemos es que vais a seguir teniendo bastante margen de maniobra y bastantes líneas de trabajo en las que actuar durante estos próximos años, ¿no? A pesar de la fuerte reconversión del sector de la minería del carbón. Luis Díaz, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros en Ser Minero, en nuestro Hoy por Hoy León, director del Instituto Nacional de Silicosis. Un fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Y gracias, muy interesante como siempre, Roberto. Hasta la próxima. Pues sí, hasta el próximo lunes.